a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad este protector solar anti-manchas que podemos encontrar en Lidl. Como siempre, lo primero que haremos será ver toda la información que viene indicada en su etiquetado. A continuación nos iremos al listado de ingredientes, vamos a buscar todos estos filtros, vamos a ver también en qué estado se encuentran actualmente y cuáles son sus concentraciones máximas en nuestras fórmulas cosméticas y por último veremos su precio. Haremos un poco estas conclusiones para ver si vale la pena y algo importante, haremos este matiz con respecto a si realmente es un producto anti-manchas, si tiene estos activos con acción despigmentante o si únicamente estamos frente a un protector solar que puede prevenir la aparición de manchas gracias a esta protección. Así que si quieres conocer toda esta información de este protector solar de Lidl, quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como ya sabéis, es de vital importancia que utilicemos protector solar siempre, todos los días del año, esté nublado, haga sol, sea invierno, sea verano, pero soy consciente que ahora que nos estamos adentrando y estamos acercándonos al verano, muchas personas son un poco más conscientes de utilizar los protectores solares y es por esto que quiero empezar a ir analizando muchos protectores solares en el canal para que tengáis toda la información necesaria. El otro día fui a Lidl y vi que había varios protectores solares dentro de toda su línea solar, pero me llamó la atención especialmente este, porque venía indicado un protector solar anti-manchas. Y es que esto puede darnos algo de confusión, porque no sabemos si realmente va a tener una acción con algunos activos despigmentantes y nos van a ayudar a mejorar las manchas, o si únicamente estamos frente a un protector solar que, como tiene estos filtros que nos va a ayudar a protegernos frente a la radiación ultravioleta, podemos prevenir la aparición de manchas. Así que justamente escogí este protector solar para que tengamos toda la información y sepáis realmente qué puede hacer por nuestra piel. Cuando nos enfrentamos al etiquetado de este protector solar de Lidl, nos indica que estamos frente a una crema solar facial con un factor de protección solar de 50+. Nos habla de esta acción anti-manchas, nos habla también de esta prevención frente al envejecimiento en nuestra piel, también nos dice que tenemos una protección frente a la radiación ultravioleta A y también frente a la radiación ultravioleta B, y también nos dice que es respetuoso con los océanos. Por último, añadir que también encontramos en su etiquetado que es resistente al agua. Todo esto es lo que nos encontramos únicamente en la parte frontal, pero cuando vamos a la parte trasera encontramos un poquito más de información interesante. Y es que aquí nos habla de una protección solar antiedad, antimanchas y que también contiene ácido hialurónico en su composición. Por supuesto, en todos los protectores solares vamos a encontrar un apartado de advertencias. Aquí no solamente son advertencias como tal, sino también cómo utilizar los protectores solares de forma correcta para asegurarnos esta protección en nuestra piel. Y es que ya sabemos que no solamente tenemos que ir reaplicando el protector solar cada 2 horas aproximadamente, sino que tenemos que tener en cuenta otros factores, por ejemplo, la cantidad de producto que utilicemos. Es cierto que se habla de estos 2 dedos completos de producto para poder conseguir así una buena protección, una buena cantidad que nos asegure esta buena protección en nuestra piel. Por supuesto, aunque esto es un estándar y es algo aproximado, dependiendo también de la textura que tenga el producto, podrá ser un poco más o un poco menos, pero tenemos que tener en cuenta que este sería más o menos la cantidad adecuada para asegurar este factor de protección solar. Añadido a esto, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar que el producto se absorba, especialmente si vamos a bañarnos o vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta. Es importante que lo apliquemos y que nos aseguremos que se haya absorbido correctamente antes de estar expuestos o antes de bañarnos. Por último, comentar que si nos hemos bañado, hemos transpirado, hemos sudado o también si nos hemos secado con una toalla y hemos podido retirar un poco el producto, es muy importante que tengamos en cuenta que más o menos este factor de protección solar podrá verse reducido a la mitad o menos y que es muy importante tener en cuenta esta reaplicación. Algo que me ha gustado mucho que también encontramos en el etiquetado de este producto es que su fórmula es vegana y por otro lado que nos indica la cantidad adecuada. Y es que cuando se estaba comentando el poder aplicar
unos 2 dedos de cantidad de producto, aquí nos indica exactamente la cantidad adecuada para poder asegurar así este factor de protección solar. Así pues, ahora que ya hemos visto toda la información del etiquetado, vamos a rescatar un poco lo más importante, esta parte antimanchas, esta parte de ayudarnos a prevenir el envejecimiento prematuro en nuestra piel y por último, que también contenía ácido hialurónico. Vamos a irnos con toda esta información presente al listado de ingredientes. Vamos a ver qué activos contiene. Por supuesto, voy a hablar de los filtros y voy a profundizar mucho en ello, ya que sé que muchas personas tienen especial preocupación por si alguno de los filtros es sospechoso de ser disruptor endocrino, así que voy a hablar del estado de todos ellos y las concentraciones máximas a la que es permitido por la Unión Europea que puedan ser utilizados en nuestros cosméticos solares. Empezamos así descubriendo el listado de ingredientes y nos iríamos directamente al número 2, donde encontramos este filtro ultravioleta químico específico para protegernos frente a la radiación ultravioleta A. Es un filtro algo inestable, pero como veremos a continuación, encontramos otros filtros que pueden ayudarnos a estabilizar este. No solamente esto, es que este filtro ultravioleta es ideal para poder prevenir el envejecimiento en nuestra piel cuando estamos expuestos a la radiación ultravioleta y también poder prevenir la aparición de manchas debido a esta exposición. No estamos hablando de una acción despigmentante como algunos activos que tienen esta acción, sino una prevención para la aparición de manchas, arrugas, etcétera, al estar expuestos al sol. Este filtro es uno de los filtros más utilizados y su concentración máxima permitida es de un 5%. Pasamos al número 4, donde encontramos otro filtro químico, este específico para ayudarnos a protegernos frente a la radiación ultravioleta B. Como ya sabemos, fundamentalmente la radiación ultravioleta B es la que puede darnos estas quemaduras, rojeces, etc. Por lo tanto, aquí vamos a ver combinaciones entre varios filtros que van a poder ayudarnos, por un lado, a protegernos frente al envejecimiento prematuro, manchas, arrugas, etc. y por otro lado, evitar estas quemaduras en nuestra piel. Y por último, indicar que su concentración máxima permitida es de un 5%. Pasamos al número 5, donde encontramos otro filtro que también es específico para la radiación ultravioleta B. Y en este caso, a diferencia del anterior, su concentración máxima permitida es de un 8%. Pasamos al número 7, donde encontramos uno de los filtros más utilizados y más modernos, que además es de amplio espectro. Tiene esta protección frente a la radiación ultravioleta A y también frente a la radiación ultravioleta B. Y su concentración máxima permitida es de un 10%. En el número 8 encontramos otro filtro frente a la radiación ultravioleta B con una concentración máxima permitida en nuestras fórmulas cosméticas de un 5%. De aquí hasta el número 12 encontramos emolientes, emulsionantes, y en el número 12 encontramos otro filtro químico que este tiene protección frente a la radiación ultravioleta A. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos frente a un protector solar con un alto SPF, con un alto factor de protección solar, vamos a encontrar muchos filtros en su fórmula. Estoy hablando de cada uno de ellos un poquito más en profundidad, pero ahora os comentaré un poco este tema de la disrupción endocrina y también de estas concentraciones permitidas. Sé que es algo que os preocupa, pero quiero poder transmitir toda la información y que seáis conscientes en todo momento de qué es esto de ser sospechoso disruptor endocrino y qué tenemos que tener en cuenta. Pero antes de eso, únicamente quería resaltar un activo más, y es que encontramos este ácido hialurónico que venía indicado en el etiquetado, en el número 14. Ya sabemos todas las propiedades que tiene el ácido hialurónico, fundamentalmente es un humectante, nos ayuda a poder mejorar estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, ya que puede dar este efecto rellenador, entre comillas, en nuestra piel, pero fundamentalmente nos aporta mucha hidratación. Tenemos que tener en cuenta que lo tenemos ya en el número 14, no está en los primeros lugares del listado de ingredientes, por lo tanto no está en una alta concentración, así que realmente los beneficios que vamos a sentir con este activo no van a marcar una diferencia en nuestra fórmula realmente. Y para cerrar esta fórmula, únicamente comentar que no encontramos ninguna silicona, pero sí que encontramos varios perfumantes, así que todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, mirad bien el listado de ingredientes, ya que encontramos bastantes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etcétera en vuestra piel. Así pues, voy a hablar ahora del tema de la disrupción endocrina, especialmente de la frase sospechoso de ser disruptor endocrino. Sé que esto puede generar muchas dudas, un poco de incertidumbre, puede incluso provocar que no queramos utilizar ese tipo de productos, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas importantes con respecto a esto. Cuando un filtro ultravioleta es considerado
posible sospechoso de ser disruptor endocrino, es una sospecha, no implica que sea un disruptor endocrino como tal. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta que lo que hace fundamentalmente la Unión Europea es poner concentraciones en las que es seguro utilizar ese ingrediente. Han hecho estudios para ver realmente en qué concentraciones, siempre tirando hacia la baja, en qué concentraciones se puede utilizar ese ingrediente en concreto para que podamos estar tranquilos. Debo deciros también que la legislación europea es de las más restrictivas si comparamos estas restricciones, por ejemplo, con la normativa que podemos tener en protectores solares, por ejemplo, de Estados Unidos. Es muy distinta, y en Europa específicamente somos muy meticulosos y siempre tiran muy hacia la baja para poder tener esa seguridad. Debo deciros que puedo entender en todo momento esa incertidumbre e inquietud cuando escucháis esas palabras, sospechoso de disruptor endocrino, pero siempre que estemos utilizando un protector solar tenemos que tener en cuenta que las concentraciones van a ser las que estén declaradas en ese momento en la legislación como concentraciones seguras. Dicho esto, de todos los filtros que hemos visto, únicamente uno ha podido tener algo de controversia con respecto a si era o no sospechoso de ser disruptor endocrino. Finalmente se decretó una concentración, que es la concentración que hemos visto, de aquí hacia abajo, de esa concentración máxima hacia abajo, es la que es utilizada en nuestros cosméticos. Así que en ese aspecto tenemos que tener un poco esta tranquilidad, aunque entiendo que genere un poco de incertidumbre e inquietud e incluso rechazo para muchas personas. Tenéis que tener en cuenta que se hacen estos estudios para poder verificar esta concentración máxima en la que sepamos que va a ser seguro utilizar ese ingrediente. Así pues, con toda esta información vamos a irnos a conocer el precio y hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, y también hablar de esta parte antimanchas y sobre todo, y algo muy importante, hacia qué tipo de piel va orientado este producto, si se podría utilizar en aquellas pieles más maduras, mixtas, grasas, secas, etc. Y es que este protector solar antimanchas que podemos encontrar en Lidl cuesta entre 5 euros a 5,29 € por 50 mililitros de capacidad. Y ahora que ya sabemos el precio, ¿realmente este producto valdría la pena? ¿Tiene realmente esta acción antimanchas? Pues bien, como hemos visto, no he resaltado en el listado de ingredientes ningún activo que tuviera acción despigmentante. No encontramos ni ácido tranexámico, no encontramos niacinamida, no encontramos alfa-arbutina, no encontramos realmente ningún activo que pueda tener esta acción despigmentante. Por lo tanto, en este producto, cuando vemos esta palabra antimanchas, tenemos que saber y ser conscientes que se refiere a poder prevenir la aparición de futuras manchas al estar expuestos a la radiación ultravioleta, y no tanto a tener esta acción despigmentante, ya que no contiene ningún activo que pueda proporcionar estas propiedades y beneficios. Por otro lado, cuando nos hablaba de esta parte del envejecimiento en nuestra piel, aquí también ocurre lo mismo. Estamos previniendo el envejecimiento en nuestra piel debido a esta protección, pero no encontramos activos fundamentalmente con acción antiedad, no encontramos, por ejemplo, péptidos, etcétera. Así que únicamente aquí estamos hablando de un protector solar. De hecho, un protector solar bastante simple, ya que no contiene muchos activos muy interesantes. Como estamos viendo últimamente, muchos protectores solares están incorporando otros activos, extractos, que pueden proporcionar otro tipo de propiedades. No únicamente esta protección solar y ya, sino que van un poquito más allá. Tenemos que tener en cuenta que estamos frente a un protector solar de supermercado. Va a ser un protector solar que va a cumplir su función. Esta protección solar en nuestra piel con un factor de protección solar muy alto, pero no va a proporcionarnos como tal unas propiedades un poco más interesantes, no va a tener acción despigmentante. Únicamente estamos frente a un protector solar básico. Por último, con respecto al tipo de piel, debido a su textura, es una textura algo más cremosa, con algo más de cuerpo, por lo tanto se podría adaptar bien para aquellas pieles maduras, secas. Es posible que para pieles mixtas, aunque ya de cara a las altas temperaturas pueda quedar algo pesado en su piel, y para pieles grasas puede quedar muy pesado, ver que tiene muchos brillos su piel, así que no se adaptaría muy bien a aquellas pieles más bien mixtas grasas, especialmente con temperaturas altas y también con alta humedad. Y con respecto a las pieles sensibles, únicamente comentar lo que os he dicho. Contiene varios perfumantes, así que como siempre mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación en vuestra piel, rojeces, picor, etcétera. Es muy importante siempre que veáis todo el listado de ingredientes y que podáis ver
todos los posibles alérgenos para que podáis prevenir así cualquier tipo de alergia, especialmente en aquellas pieles más sensibles y reactivas. Así pues, en conclusión, ¿este protector solar realmente valdría la pena? Pues por su precio y teniendo en cuenta que es una fórmula muy básica, sí que va a cumplir su función. Si estamos buscando un protector solar que nos pueda aportar algo más, este se va a quedar un poco por debajo en cuanto a propiedades, beneficios, algo más innovadores. Pero si estamos buscando un protector solar básico y que sea económico, puede ser una buena opción siempre que no tengamos estas pieles mixtas y grasas para que no quede tan pesado en nuestra piel. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de mucha ayuda. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este protector solar que podemos encontrar en Lidl y si lo conocíais y lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? No solamente eso, como os he comentado, en Lidl encontramos varios protectores solares. Dejadme en comentarios si os gustaría que hiciera más análisis de los protectores solares de Lidl o incluso de otros supermercados y si os gustaría que hiciera comparativas entre ellos para que sepamos sí o sí cuál elegir según nuestras necesidades. Espero que este vídeo os haya sido de muchísima utilidad y lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí dejándome comentarios increíbles, apoyándome muchísimo, dejándome también críticas constructivas. Muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!